Aprende de la historia, porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Esta vez quiero comenzar mi podcast comentando una experiencia personal. En una ocasión que tenía que dar un discurso ante un gran auditorio, cosa que ya había hecho yo en otras ocasiones, para que no vaya a pensar que lo que le voy a mencionar enseguida es lo que llaman pánico escénico, me sucede esto. Después de que fui anunciado, me paré frente al atril para comenzar mi discurso y me sucedió algo que nunca antes me había pasado. Primero, mi corazón empezó a latir como si tuviera un colibrí ahí metido en el pecho. Esto hizo que me hiperventilara y ahora mi respiración yo sentía que no la podía controlar, sí, estaba hiperventilado. Luego comencé a sentir un leve mareo y a sudar. Eso hizo que pensara que me iba a dar algo como un infarto y yo me agarré fuertemente del atril. Mientras tanto, yo hacía varias cosas. Empecé a dar el discurso que tenía que dar, porque lo había preparado bien, entonces mi memoria funcionó. Luego, mientras daba el discurso, yo seguía tratando de entender qué pasaba con mi corazón, porque estaba moviendo de esa manera. Luego estaba pegado al atril, luego era internamente pidiéndole a Dios que no me fuera a morir ahí delante de toda esa gente. Finalmente, eso pasó. Yo pude dar mi discurso. Lo curioso fue que, a pesar de todos esos síntomas, cuando terminé, nadie mencionó nada. Parece ser como que no pasó nada, ¿sí? No sé cuánto tiempo pasó realmente, no sé si fue por unos segundos, si fue por minutos, pero créame que para mí esa experiencia fue algo que duró una eternidad. Pero nadie me hizo algún comentario que me hubiera sentido raro o diferente a otras ocasiones. Bueno, esa fue mi primera vez con el pánico. Y aunque no lo sabía en ese momento, eso iba a repercutir fuertemente en mi vida de ahí en adelante. Así que, si usted se identifica con algunos de esos síntomas o le han diagnosticado ataques de pánico, agorafobia o ataques de ansiedad, asegúrese ahora y prepárese para escuchar qué fue lo que me ayudó a mí en este caso y cómo eso de pronto puede ayudarle también a usted. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia. Siguiendo con la historia que les venía mencionando, yo hice lo que toda persona haría después de sentir semejantes síntomas. Fui a donde el médico. Me hicieron chequeos, electrocardiograma, me mandaron exámenes de sangre y finalmente el médico me dijo no tenía nada. Dijo que tenía la salud de un joven de 20 años. Y eso me preocupó más porque yo efectivamente sí sentí eso. Eso no lo estaba soñando, yo lo estaba sintiendo. Si usted ha pasado por eventos de pánico, también quizás se ha encontrado con eso, que usted dice sentir algo y la gente dice que no. Por ejemplo, algunas personas cuando están teniendo esos ataques de pánico o de ansiedad, sienten que están temblando, que las rodillas les tiemblan, que las manos les tiemblan. Y la gente que está a su alrededor no los ve que está pasando eso. En el caso mío llegaba ocasiones en que se me bajaba el azúcar o sentía como que se me bajó el azúcar, que se me subió la presión. Varias veces iba donde el médico en el mismísimo momento en que yo estaba experimentando el ataque de pánico, que tenía todos esos síntomas, y el médico me examinaba y me decía, no tenés nada. O sea, en otras palabras, yo me estaba enloqueciendo. Eso pensaba para mí, uy, ¿qué me está pasando? Entonces me estoy volviendo loco. Y si usted también pasó por esa experiencia, estoy seguro que pensó en algún momento eso. La cosa es que a medida que va pasando el tiempo, esos ataques pueden intensificarse y sin razón alguna, ya a usted le van a dar, no solamente en ciertas circunstancias, sino
en cualquier parte, cruzando una calle, subiéndose al metro, bajándose del metro, acostado, dormido, viendo televisión, y de repente se viene eso. Cuando después pude encontrar un médico que entendió la cosa y me diagnosticaron que sufría de ataques de pánico, ya empezó a cambiar, pero por una razón. No tanto por el tratamiento y los medicamentos, sino porque al fin entendía qué era lo que me pasaba. Y eso fue clave para poder manejar mi problema de pánico. Entenderlo. Si usted le han diagnosticado ataques de pánico y todavía no entiende eso, por qué, qué es, en qué consiste, entonces le va a servir mucho lo que vamos a estar considerando a continuación. Le voy a estar mencionando también algunas de las apartes que he podido extractar de libros, revistas especializados. En YouTube hay un documental muy interesante, se lo mencionaré al final, sobre el pánico, sobre la agorafobia y los ataques de ansiedad, que valdrá la pena que mire si quiere entenderlo, porque la clave para mí fue eso. El día que entendí qué era el pánico, ese día empecé a poderlo manejar y controlar, porque de ahí a que un día uno viva sin pánico es muy difícil, pero si cada que se presenta usted sabe cómo controlarlo, entonces habrá ganado. Bueno, empecemos. ¿Qué es el pánico? El pánico es la reacción normal del cuerpo ante el peligro. Esto es lo que dicen las publicaciones especializadas. La reacción normal del cuerpo ante el peligro. Imagínese que está cruzando una autopista y ve que un automóvil se acelera en dirección hacia usted. ¿Qué hace usted? Entra en pánico. Entonces, los cambios físicos y químicos que se producen instantáneamente en su cuerpo le permiten salir corriendo y ponerse a salvo. ¿Ha visto usted o le ha pasado? Va usted por la calle, le ladra un perro que usted piensa que lo va a morder y pega usted un salto de 2 o 3 metros. ¿Repite ese salto alguna vez en su vida? Nunca. Alguien lo va a atropellar un carro y coge una velocidad, da unos saltos, hacen unas cosas, la gente coge fuerza, el cuerpo se llena de adrenalina y de una vitalidad que no tiene en otra circunstancia, y es porque la necesita para salvar su vida. Así fuimos hechos. Entonces, eso es el pánico. Ahora, imagínese esa misma sensación de que su vida está en grave peligro, si no hace nada usted va a morir, sin una razón aparente. Usted simplemente está subiéndose al metro y ¡pum!, su cuerpo empezó a sentir que se va a morir. Y entonces empieza a prepararse para morirse o para evitar morirse. Los ataques de pánico ocurren cuando el pánico engaña al cerebro y le hace pensar que hay peligro inminente. Así, usted está en un pasillo del supermercado sin meterse con nadie y ¡shas!, se ilumina el botón de emergencia, alerta roja, preparen todos los sistemas para el combate. Eso es algo que no lo entiende sino quien lo ha vivido, ¿sí? Solo comprenden plenamente la intensidad de esos ataques quienes los han padecido. Es una descarga de adrenalina, porque eso es, su cuerpo se llena de la adrenalina que necesita para poder dar saltos, para poder tener fuerza, para tener la agilidad que necesita para esquivar el peligro, pero no está en peligro. Entonces, ¿qué hace su cuerpo con toda esa adrenalina? Hace que su corazón lata más rápido, que usted se hiperventile. Y por eso es que cuando terminan los ataques de pánico, uno termina cansado, porque el cuerpo por dentro trabajó mucho para evitar morirse. Los ataques de pánico normalmente nos dejan cansados, sin fuerzas y con miedo al próximo ataque. ¿Por qué nos dan los ataques de pánico? Escuche lo que dicen los expertos. Dicen, los ataques de pánico suelen comenzar a principios de la edad adulta y afectar más a mujeres que a hombres. ¿Qué los ocasiona? Respuesta: no se sabe con certeza. Imagínense. Según algunos, una predisposición biológica, anomalías en el sistema límbico del cerebro,
Para muchos es un problema hereditario, otros atribuyen estos ataques a alteraciones de la química cerebral por factores estresantes. ¿Hay remedio para los ataques de pánico? Otra vez la respuesta es no en el momento. Pero los ataques de pánico pueden controlarse. Hay terapias para ello, como la terapia de exposición, que ha ayudado a muchos que vivían confinados en casa por miedo al pánico a que se expongan a la situación que temen, y eso les va a ayudar a tolerarla hasta que el pánico remite. Obviamente, terapias como estas, tan agresivas, quienes tengan cardiopatías, asma, úlcera péptica, colitis o dolencias similares deben consultar a un médico antes de empezar tratamientos como esos. Pero es posible que todas esas cosas que he estado mencionando, que dicen los expertos, usted ya las haya averiguado y haya llegado a la misma conclusión. Tristemente, para los ataques de pánico no hay nada. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Podemos controlar el pánico. Pero ¿quiere que le cuente cuál fue la clave en mi caso? Y espero que también pueda ser en el de muchos de los que escuchan esto. Cuando yo experimentaba todos esos síntomas, hiperventilación, mi corazón le daba como una taquicardia, sudaba, me mareaba, todos eran síntomas de infarto. Lo primero que usted piensa cuando pasa por síntomas de esos es: me voy a morir. Ay, me voy a morir. Sí, pero a usted le da pena decir eso. Y entonces usted dice: no, estoy mareado. Menciona algunos de los síntomas y lo llevan al médico. Y el médico no le encuentra nada. ¿Y usted cómo queda? Falsa alarma. Es una persona que algo está pasando con usted, ¿sí? Uno sale muy triste de oír que yo sí sentía eso, pero el médico dice que no tengo nada. Y un día me encontré con estas palabras: si le sobreviene el pánico, no luche con él. Es solo una sensación. Note, es solo una sensación. Y las sensaciones no tienen por qué hacerle daño. Recuérdelo, el pánico es una sensación y las sensaciones no tienen por qué hacerle daño. Recuerda que mencionamos que algunas personas los ataques de pánico y de ansiedad les hace sentir que están temblando, que se van a morir y todo eso es una sensación, pero en realidad no está pasando eso. El día que entendí que lo que yo estaba experimentando en ese momento era una sensación y no un hecho real, empecé a tener control sobre el pánico. Le sigo leyendo. Dice: imagínese que está junto al mar contemplando las olas que se forman, alcanzan su altura máxima y se extinguen. El pánico actúa igual. En vez de luchar con la ola, deslícese sobre ella. De seguro pasará. Cuando haya acabado, no dramatice ni pretenda analizar todo lo sucedido. Ya pasó. Igual que una serie de estornudos o una jaqueca. El pánico es un bravucón. Provóquelo y le atacará. Déjelo tranquilo y posiblemente se irá. El doctor R. Reid Wilson explica que las técnicas calmantes no pretenden combatir mejor el pánico ni disiparlo. Más bien deben verse como maneras de pasar el tiempo cuando el pánico trata de pelear con uno. Cuando entendí esto, entendí muchas cosas. Recuerda que le comenté de mi experiencia, lo que sentí la primera vez que tuve lo del pánico y que nadie lo vio a mi alrededor. Luego ya aprendí algo, y es de que cuando tengo que dar alguna presentación en público, yo siempre me subo con una botella de agua, porque hasta el día de hoy todavía me siguen dando esos ataques. Pero entonces cuando empiezo a sentir que algo me va a dar, destapo tranquilamente el agua, me voy diciendo: no te va a pasar nada, no te vas a morir, porque eso es la clave. Usted no se va a morir. Aunque sienta lo contrario, usted no se va a morir. Cuando usted entiende eso, usted habrá controlado el pánico. Entonces, me tomo mi trago de agua. ¿Qué vio el público a quien le estaba hablando? Nada. Simplemente a un orador que está tomando agua. Entonces nadie se va a estresar y yo tampoco me voy a estresar y puedo continuar.
y nadie notó nada y yo pude controlar mi pánico. Otras personas usan una bandita de caucho en la muñeca y cuando empiezan a sentir eso la jalan duro y como pellizcarse, despierte. Usted no le va a pasar nada, no le haga caso a ese pánico. Y ahí está la cosa, no le haga caso, es solo una sensación. Recuerden, la sensación no lo va a matar, como en las películas de terror donde hay un asesino en el sueño de alguien, puede que en el sueño lo mate, pero la persona está viva porque simplemente está soñando. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces tiene un sueño horrible, y despierta y descansa, aunque termine asustado, pero usted no le pasó nada, era un sueño. Eso mismo sucede con el pánico, es una sensación, recuérdelo, no es real. Aunque usted sienta eso, el pánico no es real. ¿Y cómo lo sabe? Ya los médicos se lo han demostrado, ya le han hecho los exámenes, ya le han dicho muchas veces, a usted no le está pasando nada. Siente cosas así, pero no es eso. Ahora, eso lleva a las personas a otro problema que se conoce como la agorafobia. En muchos casos, quien padece ataques de pánico acaba siendo víctima de la agorafobia. Aunque se ha definido como miedo a los lugares públicos, gente que vive encerrada en una casa o en alguna habitación, es más exactamente como miedo al miedo. Los agorafóbicos temen tanto sentir pánico que evitan todos los lugares donde les dio un ataque, de forma que en poco tiempo solo se sienten seguros en un sitio, que por lo general es su hogar. Imagínese que usted sale de su casa, escribe Melvin Green, un psiquiatra, y de repente aparece de la nada el hombre más grande que haya visto. Lleva un bate de béisbol, con el que sin razón alguna le golpea la cabeza. ¿Usted qué hace? Regresa a casa dando tumbos y sin poder creer lo que le ha pasado. Cuando se siente algo mejor, se asoma a la puerta y todo le parece normal, así que vuelve por el camino de antes, pero de súbito allí está él y nuevamente le golpea. Regresa a casa, donde se siente seguro. Luego mira por la ventana de la puerta trasera y lo encuentra allí. Por la ventana en la puerta delantera lo encuentra allí. Por la ventana del balcón y lo encuentra allí. Sí, sabe que si abandona el refugio de su hogar, volverá a golpearle. La pregunta es, ¿saldría usted? Muchos agorafóbicos realmente ilustrarían así sus sentimientos, su condición. Según ellos es irremediable. Sin embargo, el doctor Alan Goldstein les da estas palabras de ánimo. Ustedes no son los únicos ni están solos. Ciertamente pueden ayudarse a sí mismos, porque si bien los ataques de pánico no van a desaparecer, sí tenemos forma de controlarlos. Hasta aquí este episodio. Espero que la información que he compartido con ustedes les sirva. Recuerde, yo no soy un especialista en asuntos de salud mental, pero sí he tenido la oportunidad de vivir esas experiencias y simplemente he compartido lo que en mi caso funcionó. No estoy diciendo que no vaya al médico, vaya si usted cree que lo necesita, pero intente controlar las cosas como yo he aprendido que se puede hacer. Y si usted siente que algo de lo que dije aquí le funciona, le sirvió, le abrió los ojos con respecto a asuntos que no entendía, por favor, coméntelo. Ahí hay un icono para hacer comentarios. Me agradaría mucho saber si fue de utilidad la información que compartí en este podcast y si desea que se analicen otros temas similares que podamos manejar, lo haremos con mucho gusto. Una vez más, muchas gracias por escucharme. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia.